energética. Y bueno, el día de ayer, en los trabajos del día de ayer abordamos muchos temas, entre ellos, por supuesto, lo que debe hacer el sindicalismo frente a la reforma laboral. Nuestros compañeros dirigentes de varias organizaciones sindicales pues plantearon lo que están planeando y proponiendo para enfrentar la reforma laboral y para otros grandes problemas del país y de los trabajadores. Y al mismo tiempo, este seminario comenzó ayer planteando algunas otras cuestiones de carácter más estratégico. Ayer en la tarde iniciamos este seminario con la participación del compañero Fernando López, de la nueva Federación Mundial de Industria, que agrupa pues, todo lo que eran las grandes federaciones internacionales de industria, planteando lo que es la perspectiva, la visión estratégica de industria en términos de la unidad sindical a nivel internacional en grandes federaciones, programa, y los esfuerzos que debemos hacer con una visión global. Y el compañero de la Central Unitaria de Trabajadores de Brasil planteando la experiencia de construcción de esa gran central de trabajadores brasileña y de todo lo que pasó allá, como introducción, como insumo para nuestra reflexión. Pero hoy toca continuar este seminario diciendo pues qué hay que hacer en México. En los últimos años, en las últimas décadas, al sindicalismo corporativo se le ha enfrentado y ha ido creciendo un sindicalismo democrático, independiente, agrupado en referentes como la Unión Nacional de Trabajadores, como el Frente Sindical Mexicano, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y otros polos organizativos, frentes estatales, etc. Pero ciertamente mientras esto sucede, ha ido creciendo objetivamente lo que está minando la base de poder de los sindicatos, cada vez más trabajadores en la economía informal, cada vez más trabajadores precarizados, cada vez más trabajadores sin prestaciones sociales, sin contratación colectiva y sobre todo cada vez más trabajadores bajo sindicatos de protección, es decir, bajo sindicatos fantasmas, bajo sindicatos que no existen. No sé si hay compañeros que están, quisiéramos que si nos permiten trabajar, compañeros, si hay alguna reunión se puede hacer afuera, ¿sí? Bueno, entonces, el problema es que el sindicalismo mexicano, el sindicalismo independiente está retado, está desafiado a tomar medidas estratégicas, porque yo creo que hay un consenso que es el consenso de que tal y como están las cosas no se pueden quedar. Algo hay que hacer. Cada quien tendrá su propia perspectiva, pero así como están las cosas nos están pasando por encima. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar para no solo detener la ofensiva neoliberal, sino volver a fortalecer al sindicalismo? ¿Cómo organizar a los no organizados? ¿Cómo responder a los retos que nos ha planteado el neoliberalismo? En fin. Entonces, hoy toca precisamente abordar estos temas desde la perspectiva de los principales actores sindicales. Desde los principales actores sindicales. Entonces, tenemos aquí en la mesa para exponer hoy la perspectiva, la visión, lo que proponen a representantes de los principales referentes sindicales. El compañero Enrique Favela, secretario de Relaciones del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y uno de los pilares, este sindicato, de la Unión Nacional de Trabajadores. Tenemos de la casa y además también uno de los principales referentes del sindicalismo mexicano, al compañero Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas, pilar del Frente Sindical Mexicano. Y tenemos más a nuestra extrema izquierda, pero bueno, aquí en la mesa no sé
rápidamente, al secretario de organización del Sindicato Minero Metalúrgico, otro de los grandes referentes nacionales. Dice Humberto que lo que leyó ayer el compañero del Sindicato Minero, perdón, al compañero Isidro Méndez, disculpa, no diga su nombre. Porque ayer les habló en el acto central y decía Humberto que con lo que planteó ayer en el acto, pues a lo mejor sí estaba a la izquierda, no sé, ya que ya quiere que reformemos, pero a la patronal, ¿no? Que no sabe. Bueno, entonces, y está por llegar el compañero Francisco Bravo, secretario general de la sección 9 de los maestros del Distrito Federal, que es uno de los pilares de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es uno de los principales referentes del sindicalismo independiente de México, estará por llegar a incorporar. Entonces, tenemos aquí un panel de expositores de, quizás para no dejar fuera a nadie, no voy a decir los principales, pero sí de los más importantes referentes sindicales de nuestro país. Y cada uno de ellos nos va a exponer, pues, cómo le están viendo, cuál es la visión estratégica. No, ayer nos hablaron de la visión inmediata, las acciones para resistir a la reforma laboral, lo que va a suceder en las próximas semanas. Pero hoy queremos que nos hablen de la visión estratégica que tienen de largo plazo, de estrategia, de qué hacer con el sindicalismo en México, ¿no? Entonces, esto es de lo que vamos a hablar en este momento en el seminario y les vamos a dar la palabra a nuestros compañeros para que hagan su exposición y después de eso abriremos un debate para que todos los participantes, todas y todos los participantes, pues puedan también opinar al respecto. Muy bien, entonces, sin más, vamos a iniciar las exposiciones con la exposición del compañero Enrique Favela, como dije, secretario de Relaciones del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y de la Unión Nacional de Trabajadores. Gracias, doctor. Buen día, compañeras, compañeros. Bueno, yo empezaría mencionando que la situación sindical en México refleja y muestra claramente que cada vez la función del sindicalismo está más acotada, cada vez los sindicatos enfrentan batallas no nuevas, pero cada vez más en condiciones más adversas, y evidentemente esto tiene que ver con el escenario político internacional y económico, tiene que ver con el predominio de esas políticas neoliberales, tiene que ver con que los organismos multilaterales cada vez tienen mayor peso, me refiero a los organismos económicos como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, como el Grupo de los 20, el G20, todos estos espacios donde los gobiernos influidos por las empresas, por las corporaciones multinacionales, también hay multilatinas, cada vez tienen un peso mucho más fuerte para influir en todas las políticas que llevan a determinar en cada país el marco de referencia, con sus matices, con sus variantes, con sus particularidades, pero esta es la realidad. Para nadie es desconocido que también el sindicalismo a nivel internacional cada vez también está muy acotado, cada vez se dificulta cumplir con la función primaria, que es defender los derechos de los trabajadores. Esa es la función primaria del sindicato, como un frente, entendido como un frente donde pueden confluir trabajadores con diferente ideología, punto de vista político, militancia partidaria o no, pero que lo que los unifica es la defensa de sus derechos, de sus intereses. En este orden de ideas, después de 30 y tantos años de políticas neoliberales en México, no podíamos dar excepción. Evidentemente, las tasas de sindicalización para los más optimistas andarán rayando en el 8-10%, para los que dicen ser más apegados a la realidad hablan de un 5%, que significa que solamente el 5% de los trabajadores
que tienen una relación laboral tienen una organización sindical. Por tanto, el resto, la inmensa mayoría, y para el caso es relativamente intrascendente si hablamos de que sea el 90% o que sea el 95%, no tienen sindicato. Están totalmente en la indefensión como la cuestión básica. Si esto le agregamos que de los trabajadores que están registrados o que tienen un sindicato, realmente una minoría son sindicatos democráticos, representativos, que defiendan, que luchen, que tengan vida sindical, porque la mayoría son o sindicatos charros, sindicatos blancos como los históricos de Monterrey, o el otro flagelo que son los sindicatos de protección patronal, que son simulación, son legales, están registrados, figuras que revisan su contrato, cambiándolo cada año, cada 2 años una coma, un párrafo, lo registran, lo actualizan, o simplemente por default ahí queda, y por lo tanto los trabajadores, que son debían ser los beneficiarios de esta forma organizativa llamada sindicato, no tienen nada que ver con ello. Anteriormente, en la época que el PRI era predominante, era partido único, hegemónico, bueno, el asunto eran las pugnas entre las centrales corporativas para ganar posiciones políticas. Hay problemas con el sonido, ¿no? ¿Quién ganaba más senadurías? Que las elecciones del PRI, que Central ganaba gubernaturas, que diputaciones, presidencias municipales, ese era el juego. A partir de la existencia de otras expresiones políticas y de lo que ha pasado en nuestro país, más allá de la valoración que cada quien tenga, que qué tan democrático ha sido el tránsito de México, que ya hay como 4 años de partidos, y algunos representan lo mismo, pero que hay varios partidos. Ahora ya el asunto ya no es las posiciones políticas al interior del PRI, ahora ya es fundamentalmente un asunto de intereses económicos. De ahí que la importancia de haber vivido de un modelito heredado por Arsenio Paredes Cubillas cuando fue secretario de Trabajo, de regalar franquicias a algunas expresiones del PRI llamadas contratos de protección patronal. Hoy ya tienen una gama impresionante de variantes que son los bufetes de abogados, como el famosísimo y tristemente Ramón Gámez, el zar de los contratos de protección patronal, que tiene alrededor de 1000 contratos en las que él es el representante, 1000 contratos colectivos de todas las ramas industriales, algunos muy conocidos como Walmart, pero hay una gama impresionante en telecomunicaciones. Tiene el contrato de Telcel, por ejemplo, con Slim, tienen muchos contratos colectivos. Y ya es un asunto más de carácter económico, de los que esas gentes le venden protección a los patrones para que no se movilicen, no reclamen, no hagan vida sindical y les hagan los costos laborales muy bajos, muy bajos. Entonces, en este escenario, sinceramente, hablar de sindicalismo democrático independiente, hay que reconocer que somos una minoría, que nos asiste la razón, que nos asiste la justicia, que nos asiste el derecho, sí, pero que no tenemos la fuerza para influir y cambiar la correlación como quisiéramos. De tal suerte, de tal manera, que esto obliga a hacer un esfuerzo en varias direcciones a los sindicatos. Uno primerísimo es, desde luego, mantener lo que se tiene. Es muy doloroso decirlo, pero es una realidad de la que hemos estado aprendiendo todos. La lamentable experiencia de nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, un sindicato democrático, con uno de los mejores contratos colectivos, y en el que de repente se quedaron sin empresa, significa que nadie tiene seguro nada. La lectura es nadie tiene seguro nada. Y por lo tanto, esa minoría que tenemos un sindicato, que tenemos un contrato colectivo, que tenemos vida sindical, todas esas cuestiones que para muchos son palabras, a los trabajadores son palabras ajenas, a la mayoría del país no tiene sindicato y no sabe qué significa esto. Y batallan en el individual y están expresas de contratos leoninos, individuales, por tiempo determinado, por hora determinada, a destajo muchas de las veces, ha generado que sinceramente estemos en condiciones muy complicadas. Por ello, nosotros creemos que
y lo hemos venido haciendo ya desde hace bastantes años, tenemos que trabajar en varias direcciones. Una primera es que debemos trabajar en mantener lo nuestro, pero salirnos de nuestro espacio, entre comillas, de confort y de comodidad, de tener un contrato y una organización democrática para organizar a los no organizados, que es la mayoría, como una manera de protegernos nosotros. En la medida que los que no tienen sindicato se organicen, o los que tienen sindicato que está bajo control de los charros, de los corporativos o de los contratos de protección patronal, llámese bufetes, llámese centrales sindicales, llámese Sindicalismo Blanco de Monterrey, en esa medida iremos haciendo una especie de círculo alrededor de lo que sí tenemos de esto, que sería una protección y creciente. Pero esto decirlo es fácil, y lamentablemente, y hay que decirlo, y además reconocerlo autocríticamente, la propia UNT, no todos los sindicatos tienen la visión, o no todos los sindicatos tienen el interés o los recursos para mantener la casa en orden, pero salir de la casa a ver a los que no tienen casa y que están batallando y que no tienen un contrato, que su sindicato no sabe que tiene sindicato, que en el mejor de los casos se enteran que les descuentan la cuota sindical en su volante, pero que no saben absolutamente nada de esto. Que es la gran mayoría de los que sí tienen sindicato, pero que recordemos que es la minoría de los trabajadores con una relación laboral de subordinación con un patrón. Si a esto le agregamos todo lo que ya aquí Luis Bueno, Siglas han trabajado del outsourcing, que es otra forma perversa en evadir la responsabilidad laboral de los patrones, porque resulta que ahora están efectivamente sentados dos trabajando, pero uno está directamente con el patrón y otro está terciarizado, y cuando lo corren demanda a patrón X y resulta que no es el patrón, es otro el patrón, y ese resulta que no, porque lo contrató con Manpower, lo contrató con Adecco, y es una hidra de 1000 cabezas de las que no hay ni a quién demandar. Y desde ahí se llevan años los juicios laborales. Todo esto hace que para nosotros quede muy claro, y lo hemos venido haciendo cuando menos desde hace más de 15 años, buscar organizar a los organizados. Pero esto implica, aparte de la claridad y la convicción, los recursos humanos, económicos, para mantener la casa en orden y no caer en aquello del candil de la calle, porque en tu casa tienes que mantener tu casa en orden, pero tener la capacidad de... Y bueno, nosotros, con mucho esfuerzo, relativamente estamos haciendo un trabajo con algunos grupos, algunas organizaciones para que tengan sus propios sindicatos, que donen un instrumento que luche por defender sus intereses. De tal suerte que se han trabajado en organizar a los bomberos del Distrito Federal, trabajadores de educación, trabajadores de salud, trabajadores de telecomunicaciones. No nada más estamos pensando en nuestro gremio, en nuestro programa de industrial. Y bueno, es complicado. Las más de las veces esta lucha se pierde, las más de las veces esta lucha se frustra porque los patrones tienen todo a su favor, tienen al sindicato de protección de charros, tienen a las autoridades laborales, tienen los recursos y tienen la necesidad del trabajador de mantener su trabajo y el temor que les da dar un paso para enfrentar en democratizar la organización sindical. Esto es muy complicado y muchas de las veces no es nada más ganas, nada más es voluntad, pero es un trabajo que hay que hacer y que saludamos que otras organizaciones también lo están haciendo, que lo están reconociendo, que se dejó de hacer en mucho tiempo y que hoy lo empiezan a hacer y a retomar, y no es fácil. Insisto, porque caso de estos compañeros de la ENEC, pedirles, oigan, pónganse a organizar a los demás, pues sí, pero primero tienen que resolver el problema de subsistencia. Entonces, hay que tienen que mantener la prioridad en casa inevitablemente. Pero los que tengan la posibilidad de hacerlo, tienen que hacerlo. Si no, jamás vamos a dar el paso de avanzar y podemos hablar de fusionarnos, podemos hablar de una nueva central, podemos hablar de muchas cosas, pero seguiremos siendo los mismos, ahora juntos, en minoría, delante del monstruo que es el corporativismo, el charrismo, los contratos de protección patronal. Esa es una primera cuestión fundamental. Otra que también creo que en esto coincidimos todos, y aquí cuando menos los tres sindicatos presentes lo practicamos sin duda, es darle peso a las alianzas internacionales. A México, al país, al Estado mexicano le pesa mucho su imagen internacional de lo que se diga o se deje de decir de México en relación al respeto de los derechos laborales, de los derechos humanos en México. Y bueno, es un tema que no hemos hecho suficientemente, lo decimos nosotros cuando menos autocríticamente, y
A pesar de formar parte de organizaciones sindicales internacionales, nosotros militamos en la Confederación Sindical Internacional, que agrupa 170 millones de trabajadores en el mundo, que es fácil decirlo, no es poca cosa. Bueno, pues ahí puede estar, pero si uno no se vincula, si no les informa, si no viene, si no te dan la mano, si no difunden, si no explotan todo esto en todo el mundo, pues tampoco sirve decir que somos miembros de esa confederación, y pues eso es un trabajo burocrático. Sin embargo, si ponemos a trabajar y los hilos conductores, bueno, se puede y se hace. Como sindicato nosotros formamos parte de UNI, que es un sindicato global de los servicios, de telecomunicaciones y de otra clase de servicios, que agrupa cerca de 50 millones de trabajadores. Secretario General nuestro, Francisco Hernández Juárez, es presidente de la parte de telecomunicaciones, que agrupa todos los sindicatos de telecomunicaciones. Formamos parte de la Unión Nacional de Trabajadores desde hace 15 años, este año celebramos 15 años de existencia, como resultado de los trabajos que se hicieron cuando se buscaba la privatización de la seguridad social, se acordarán en los 95, los 94, y se organizaron los foros del sindicalismo ante la nación, participaron los compañeros del SME, la ICENTE, del ESTER, la COR y otras expresiones en un espacio de reflexión con temas como el empleo, como la justicia social y como la seguridad social. De esa reflexión, la mayoría resolvimos constituir la UGT el 27 de noviembre de 1997. Y hemos trabajado y mantenido con mucho esfuerzo un trabajo a nivel nacional en todos los estados excepto uno, donde hay dificultad, es Baja California, para poder trabajar y tener una fuerza propia organizada en el país. Hemos impulsado también una política de alianzas en lo nacional, que es el movimiento por la soberanía alimentaria y energética, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas. Desde hace 5 años, que son las principales organizaciones sindicales. Aquí las 3 organizaciones sindicales presentes formamos parte de esa alianza, el pacto clasista que le llamamos, pero también hay expresiones, por ejemplo, ligadas al PRI, como son la CNC, y que bueno, más allá de la valoración que se pueda tener y la postura crítica ante lo que hicieron con la imposición, jugaron un papel fundamental, porque resulta que en el periodo legislativo anterior, la CNC solita tuvo 82 diputados dentro del PRI, contra 71 del PRD, por ejemplo. La pura CNC, pues una alianza de esta naturaleza permitió romper el bloque al interior del PRI para que la reforma laboral no prosperara en el espacio legislativo, pero desde luego con la movilización que se hizo. Entonces, bueno, ahí está la CNC, ahora pues tienden a ser gobierno o no gobierno, no sabemos cuál va a ser su compromiso, si cambian, si se retraigan, si renuncian al movimiento, pero hayan estado y hay desde luego la mayor parte de las organizaciones campesinas ligadas a organizaciones políticas de izquierda, la CIOA, la Central Campesina Cardenista, la CEMPA, hay organizaciones sociales también, que es importantísimo, y de ahí se derivó lo que ayer mencionaba, que es, tenemos resuelto avanzar hacia la constitución de un frente amplio político y social, que no sería la primera experiencia de creación de frentes mucho más amplios, donde podamos sumar fuerza para tener una fuerza propia y una correlación que nos permita, 1, resistir y 2, avanzar hacia adelante. Ese es más o menos el esquema, digamos, el esquema de política alianza en el que nos hemos movilizado. Dejo para aparte la vinculación que tenemos con la Confederación Sindical de las Américas. Esta es la expresión de la Confederación Sindical Internacional en México, en América. Y bueno, en esa confederación también hay que decirlo, forma parte de la CTM y la CROC. Hemos tenido una posición mucho más comprometida de la Confederación Sindical de las Américas por sobre la Confederación Sindical Internacional para, fundamentalmente con el referente que somos nosotros, la ONT, avanzar en tener posiciones progresistas muy claras, aún con el malestar y el enojo y la rabieta de la CROC y de la CTM. Aún. Entonces tenemos que decirlo claro, la Confederación Sindical de las Américas es un pilar fundamental de las alianzas del Sindicato de Telefonistas y de la Unión Nacional de Trabajadores, y no dudamos que ahora en esta nueva coyuntura de reforma laboral van a trabajar muy fuerte con nosotros para enfrentar la reforma laboral y echarla abajo, compañeros.
Otro elemento que yo quisiera decir en la visión que tenemos. También, lamentable y tristemente, las políticas de los gobiernos de izquierda, de los partidos de izquierda, cuando son gobiernos, llámese a nivel municipal, estatal, lamentablemente, y así lo digo 2 veces, no se diferencia mucho de las políticas laborales de los gobiernos del PRI, del PAN, no se diferencia. Y el más claro ejemplo es lo que en octubre pasado hizo la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, en donde emite un boletín de consideraciones, dicen ellos, administrativas, pero que en la práctica ya aplican la reforma laboral, ya la están aplicando, poniendo más restricciones al derecho de huelga, más restricciones al registro de sindicatos, más restricciones al asunto de la sindicalización, y dejando todo en charrones de plata para los charros y para los contratos de protección patronal. Y se ha buscado la gestión a nivel de Marcelo Ebrard, se ha buscado hacer hecho movilizaciones de presión, se metió una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se metieron 11 amparos de diferentes sindicatos, incluidos algunos corporativos como la CROM, y todos los han sobreseído, que significa que cuando no se aplican, ¿de qué te quejas? No hay ningún acto de autoridad que echar abajo. Y entonces ahí está, pero para los que no se ampararon ya lo están aplicando desde octubre del año pasado. Y ese es un tema que también es muy delicado, y que no hay que perderlo. Si bien la reforma laboral absorbe y llama por naturaleza la atención de todos, pero en el DF, que es el centro económico y político del país, esto se está permitiendo, esto está pasando, y hoy las juntas locales de los estados, llámese del gobierno del PRI o del PAN o del propio PRD, se dan en los bigotes diciendo, pues ya para qué reforma laboral, si con que apliquemos esto, si lo hizo el DF, ¿por qué no lo hacemos en Chihuahua, en Sinaloa, en Zacatecas? No hay bronca, nadie ha dicho nada, ya lo están aplicando, compañeros. Entonces no podemos perder de vista esto. Para concluir, sin duda estamos de acuerdo en la unidad. Sin duda estamos de acuerdo. En el 97 se dio uno de los intentos más serios de crear una central única de trabajadores. Hubo valoraciones distintas, hubo quien dijo sí y hubo quien dijo no por el momento. Y lo respetamos. Y yo creo que en este orden de ideas deberíamos seguir discutiendo el tema de una nueva central, los contenidos, las formas, los procedimientos, y avanzar en la unidad de acción en tanto discutimos eso. Que las discusiones no son un impedimento para avanzar juntos. Y bueno, yo destaqué para una segunda intervención, porque ya se tiene el tiempo encima, la parte de la coyuntura que estamos enfrentando de la reforma laboral. Decimos sí a la unidad. Desde luego que sería ilógico decir no, en función del análisis que hacemos de cómo está el sindicalismo en nuestro país, de debilitado, de acotado, pero discutámoslo. Retomamos la experiencia y consideremos las experiencias propias que tiene el Frente Sindical Mexicano, la Unión Nacional de Trabajadores, otros sindicatos no integrados en ninguna, como serían los compañeros indios, y otros más que están en un proceso democrático, incluyente, respetuoso, de debate fuerte sin duda, pero respetuoso de las diferencias que hay que decirlo, pensando en que tenemos que hacer un frente común, y creemos que hacia allá podemos presentar en primera instancia en este Frente Amplio. Entonces llamamos a todos y a todas a considerar esta convocatoria que estaremos haciendo en los próximos días para constituir un gran frente amplio político y social. Gracias, compañeros. Bueno, el compañero Nico Favela ha dejado sobre la mesa temas muy fundamentales, destacadamente la necesidad de organizar a los no organizados, de hacer medidas concretas de organización, como que efectivamente me consta que el sindicato de telefonistas es de los pocos que hacen labor de organizar otros sindicatos, ¿no? O de la labor propiamente de organizadores sindicales. Son de los pocos que se han empezado a preocupar por eso, y es un tema fundamental. El tema de libertad sindical, es decir, las reglas del juego. Con esas reglas del juego en el Distrito Federal o en el país es muy difícil organizar sindicatos. Una estrategia que no contempla remover esos obstáculos, pues no va a funcionar. La importancia de la dimensión internacional del trabajo global en la estrategia sindical,
la importancia de actuar unidos en los temas fundamentales independientemente de las discusiones, y también la cuestión de los frentes amplios o de las alianzas sociales del movimiento sindical. En fin, un conjunto de temas que Enrique ha dejado sobre la mesa como parte de la reflexión estratégica del movimiento sindical, y también, pues bueno, las dificultades que ha habido y hay y puede haber en el camino de una unidad más profunda, que pues amerita una reflexión, una discusión muy seria de parte de las organizaciones, pero que pues está ahí, ¿no?, planteada. Hay historias y hay actualidades y todo eso tiene que considerarse. Muy bien, pues entonces está sobre la mesa un conjunto de planteamientos desde la perspectiva del Sindicato de Telefonistas de la Unión Nacional de Trabajadores. Quiero comentar que de parte del SINDA sí vamos a presentar unas estadísticas sobre la situación del sindicalismo en México y en particular del sindicalismo independiente, que nos hemos dado a investigar, porque todos hablamos de sindicatos independientes, pero no hay nadie que tenga la relación completa de la situación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sindicatos independientes? En el SIDA nos estamos dando la tarea de tener una radiografía completa al servicio de todos, digamos, de quien quiera usarlo, pero tener una radiografía completa de lo que es el movimiento sindical independiente en México. Y les quiero decir que llevamos ahorita, no sé cuántos, son cientos y cientos de pequeños sindicatos independientes que hay en el país. Pero por razón del tiempo ya no mostramos esta estadística, la pasaremos después en algún momento que haya oportunidad, porque vamos muy retrasados del tiempo, y por supuesto compartiremos esta radiografía que estamos haciendo de lo que le llamamos sindicalismo independiente y democrático, que además luego a veces es difícil definir, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, ahí está la exposición del Sindicato de Telefonistas en la ONT, y ahora toca el turno de exponer su visión y sus propuestas estratégicas al compañero Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas y del Frente Sindical Mexicano. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros. Yo quisiera iniciar la intervención con una consideración de carácter muy general, pero que desde luego tiene que aterrizarse en los planteamientos que el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Frente Sindical Mexicano y un conjunto de organizaciones que nos estamos reagrupando en la Junta Provisional Promotora de la nueva Central de Trabajadores, o para la construcción de una nueva Central de Trabajadores, más específicamente, venimos sosteniendo en el debate. La consideración más central es responder a una pregunta muy sencilla. ¿Tenemos los trabajadores mexicanos la capacidad para incidir en la toma de decisiones acerca del rumbo que debe conducir al país? Y esa respuesta, o a la respuesta a esa pregunta, está en la radiografía de cuál es la situación actual de la clase trabajadora en nuestro país. Tiene que ver con la actual situación que guardan los instrumentos de lucha de los trabajadores. Por un lado, los sindicatos; por otro lado, las formas de representación política de los trabajadores que en nuestro país no existen. Y bueno, pues es una gran aspiración nuestra el de que los trabajadores tengamos una representación política, una organización, un partido que lo represente. Es una gran ausencia. Y la otra gran ausencia es la debilidad del sindicalismo democrático de frente a los acontecimientos nacionales. Porque hoy estamos muy preocupados por la reforma, y eso es correcto, pero si miramos hacia atrás, en los antecedentes de la reforma laboral que hoy se nos quiere imponer están las prácticas patronales cotidianas que en los hechos violentan la Ley Federal del Trabajo y en los hechos adelantan las iniciativas de la patronal y de los partidos neoliberales que ahora se expresan en esta iniciativa de Felipe Calderón, Fast Track, para
modificar la ley. Antes de modificar la ley se nos han impuesto una serie de prácticas antisindicales en contra de los derechos laborales de los trabajadores que anticipan lo que quieren. La reforma no es otra cosa que la expresión jurídica que pretende legalizar lo que ya está ocurriendo en todas partes. Debemos de partir de eso. ¿Por qué está ocurriendo antes? No es que vayan a iniciar con la reforma. Eso ya es una práctica que viene de por lo menos 30 años atrás, que se ha venido escalonando, se ha venido ampliando, profundizando y que hoy está queriendo encontrar una expresión jurídica en la reforma laboral. Entonces estamos hablando que tenemos un periodo de resistencia en contra de estas prácticas patronales de desmantelamiento de los derechos laborales de los trabajadores mexicanos, que en las últimas fechas o en el último periodo de gobierno panista se aceleraron y se profundizaron. ¿Cómo? Mediante el golpeo a los sindicatos democráticos independientes que defendemos la contratación colectiva, la libertad sindical y aspectos de carácter de defensa de la soberanía, como es el caso del SMEI y la industria eléctrica nacionalizada. En este último tramo fue la persecución contra los compañeros mineros, en la práctica la anulación del derecho de huelga. Apenas hace una semana fueron a romper la huelga de sombrerete en Zacatecas. El compañero Napoleón está exiliado por la persecución de la que fue objeto por el gobierno de Felipe Calderón y Javier Lozano. El Sindicato Mexicano de Electricistas se le golpea. Bartlett dice que es un golpe de Estado con la utilización de las Fuerzas Armadas y militares para desalojar de su centro de trabajo a los compañeros electricistas y sin previo aviso, sin mediar una negociación, una conciliación en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, imponer el decreto de extinción de luz y fuerza del centro, pretendiendo que con un acto administrativo era posible acabar con un contrato colectivo de trabajo y con un sindicato democrático. Es decir, la guerra viene desde antes y se expresa ahora en el terreno jurídico con esta intención de reforma laboral. Y nosotros sostenemos la tesis de que es necesario contener y revertir esta ofensiva en todos los planos. Hoy, en la pretensión de legalizar lo que es ilegal, se pretende ir a fondo en contra de los sindicatos en general. Calderón dijo al inicio de su sexenio, en una reunión con empresarios mexicanos, de que los sindicatos son un cáncer y se empeñan en acabar con los sindicatos, obviamente con los que no les funcionan, los que se resisten a la imposición de sus políticas neoliberales en el trabajo y en todos los ámbitos de la vida social. Y también se observa la intención de desmantelar la contratación colectiva. Si observamos el asunto del caso del SME, uno de los objetivos estratégicos era acabar con el contrato colectivo de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y ustedes pueden ver, se dijo hace rato, a quienes nos reemplazaron ilegalmente en nuestra materia de trabajo son trabajadores que laboran en condiciones precarias, que no tienen capacitación, que no tienen equipos de seguridad, que no tienen prestaciones sociales, que no tienen contrato y tampoco tienen sindicato, porque el único sindicato que se conoce ahí y el que gestiona o el que rentea el trabajo es el SUTER a cambio de un porcentaje de cuota sin que los trabajadores tengan derecho a ser debidamente detenidos por ese sindicato. Entonces, la ofensiva ha sido brutal. Y algunos pensaron que el sindicato se iba a rendir. Otros dicen, ¿por qué el Sindicato Mexicano de Electricistas llama a una nueva central de trabajadores si ya no existe? Nos dieron por muertos y aquí estamos, compañeros, de pie, muy dignamente, para continuar la
dado algunas cifras, yo quiero complementar con las investigaciones que ha hecho el SILAS y otros investigadores. Del 76 para acá se ha perdido el 80% del salario, el 20% de la población económicamente activa está en el desempleo, el trabajo informal alcanza el 30%, existen 8 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, el trabajo precario se está extendiendo por todo el país. Esta reforma laboral lo que pretende es una expansión de lo que ya está ocurriendo todos los días en los centros de trabajo, en las fábricas, en los sindicatos. Y bueno, el papel de las autoridades laborales, que se han convertido en un instrumento patronal en contra de los trabajadores, y a nosotros nos consta como sindicato en el último tramo de nuestra lucha. Bueno, la debilidad de la sindicalización, se habla de entre un 15 y 17% de la población económicamente activa, que se calcula en 54 millones de trabajadores, solamente entre el 15 y 17% están sindicalizados. Y de esos que están sindicalizados, la mayoría de ellos, el 60%, se inscriben dentro del control del ejercicio de los contratos de protección. Y estamos hablando entonces de un sindicalismo independiente prácticamente reducido, alrededor de 3 millones de trabajadores que militan dentro de alguna organización sindical democrática de acuerdo a estos datos. Y entonces podemos advertir primero que hay una baja tasa de sindicalización en México, que la franja del sindicalismo democrático dentro de esos que están sindicalizados, que son una minoría, es una franja muy delgada, y que la mayoría de los trabajadores en México carecen de una representación que les permita defender sus intereses. La reforma laboral pretende entonces dejar en la más completa indefensión a los trabajadores. Quiere ofrecer como instrumento de reactivación económica, como ventaja comparativa con otras economías para la inversión, la imposición de un trabajo precario. Eso es lo que quiere. Convertir a los trabajadores que teníamos nuestro uniforme, nuestro contrato, nuestro sindicato, solamente hay que comparar las fotografías aquí en la zona centro del país que ilustran esa transformación del hombre a una degradación del hombre. Si ustedes comparan las fotografías de los trabajadores dignos del mexicano electricista de Luz y Fuerza con las camionetas, la falta de uniforme, capacitación, la precariedad de los trabajadores contratados por Comisión Federal de Electricidad. Ese es el cambio, esa es la regresión. Y nosotros hemos dicho de frente a la nueva iniciativa o cualquier iniciativa que tenga este carácter, que nosotros decimos no hay por qué perder lo que ya ganamos. Eso es lo que nos inspira a defender al Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, ¿qué proponemos? Lo que nosotros proponemos es, primero, la necesidad de un reagrupamiento del sindicalismo democrático independiente, un reagrupamiento que no sea solamente para juntarnos y disputarnos un liderazgo, porque hay mucho ese prejuicio. Dicen, es que la nueva central, pues si ya hay una, ¿para qué nos vamos a pelear otra vez para ver quién dirige? Eso no está en nuestra cabeza. Segundo, que en este proceso de reagrupamiento pongamos a la orden del día tareas de acción, de unidad de acción inmediata de frente a la reforma. En eso estamos de acuerdo, en un plan de acción que nos permita no solamente ofrecer resistencia, sino detener categóricamente este nuevo ataque. Y planteamos la necesidad de reorganizar al sindicalismo democrático para pasar a la ofensiva. Estamos en un momento de estancamiento, porque ni unos ni otros hemos podido, cada quien por su cuenta, alcanzar un crecimiento de nuestra base social sindicalizada. Tenemos que ir a disputarle a
último, los contratos. Tenemos que generar más sindicatos democráticos. Tenemos que reagrupar a estos que comentaba ahorita Héctor de la Cueva, que son decenas y cientos de sindicatos que están dando la pelea en forma atomizada a nivel nacional y que se pueden reagrupar para fortalecerse de frente a sus enemigos. Y nosotros planteamos que esto puede caber como fórmula para una redefinición de las tareas del sindicalismo democrático, tanto en el terreno jurídico, compañeros, en el terreno legislativo, en el terreno de la interlocución para una negociación con el Estado y los patrones, en el terreno de la definición de una estrategia de lucha de masas, no coyuntural, de despliegue y de crecimiento también, de una estrategia de crecimiento que nos permita organizar a los no organizados, que nos permita disputarle al chavismo sindical todos los espacios de representación sindical, que nos permita hacer la defensa de nuestras conquistas históricas. El planteamiento entonces para nosotros tiene que partir primero de la necesidad de la extensión territorial de la lucha de los trabajadores. No podemos focalizarnos en una región del país. Carecemos de referentes nacionales y hay que avanzar en esa situación. De la amplitud de la lucha sindical, que debe ser muy amplia, que debe de incorporar a los desempleados, que debe de incorporar a los despedidos, que debe de incorporar a los jóvenes que todavía no se insertan en el mercado de trabajo, pero que van a tener la necesidad de contar con instrumentos de lucha. Nosotros decimos que también debe tener, además de extensión, amplitud, debe tener profundidad, compañeros, porque necesitamos tener un programa de lucha más allá de la defensa de nuestras reivindicaciones gremiales. Tenemos que apostar a que los trabajadores tengamos también un programa de carácter nacional, que tengamos una idea, un pensamiento de cómo debe ser este país desde los trabajadores. Y lo último, debemos tener tenemos que tener altura de miras. Si nosotros no nos atrevemos a pensar o repensar las cosas, no de lo que fue en el pasado, no de los intentos fallidos, porque eso ya no nos va a servir para actuar de otra manera. Lo que tenemos que replantear son las tareas a partir de lo que estamos viviendo, a partir de lo que se nos quiere imponer y a partir de la urgente necesidad de que los trabajadores podamos tener incidencia en el rumbo del país. Y eso solamente lo vamos a poder hacer reorganizados políticamente, reorganizados sindicalmente, y entonces hay que abrir las propuestas. Las propuestas pueden venir de un lado, pueden venir del otro. Nosotros estamos de acuerdo de un Frente Amplio. Esa cuestión del Frente Amplio ya está en todos lados. Ebrard acaba de decir ayer que necesitamos un Frente Amplio para ir a contender en el 18, ¿no? Porque alguien también dijo que 6 años se van en un respiro. Y los otros qué, ¿verdad? También hay alguien, Alejandro Encinas habló de un Frente Amplio, y esa palabra es buena y hay que darle contenido. Y nosotros no estamos en contra de un Frente Amplio, pero sí necesitamos que a cualquier Frente Amplio la clase trabajadora tiene que recurrir con sus propios instrumentos de lucha, con sus propias definiciones políticas y con su propio proceso de reorganización. Repetimos, no hay por qué perder lo que ya ganamos. Muchas gracias, compañeros.